por su buena voluntad. Y Dios está buscando gente de propósito. Gente donde Dios pueda depositar su confianza. Gente que esté limpia. Gente que haga las cosas como deben de ser. Gente que ponga a Dios en primer lugar. Gente fiel. ¿Y por qué los fieles tenemos problemas? ¿Y por qué los fieles tenemos dificultades? ¿Y por qué tenemos tribulaciones? ¿Por qué sufrimos injusticia? No lo entiendo, pero sí le obedezco. Hay unas historias, hay 3 o 4 historias en la Biblia, no sé lo que Dios por dónde me llevará. Pero fíjense, hubo un hombre que era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre usado por Dios 6 meses. 6 meses, sí. Pero estuvo 30 años. Y a la edad de 30 años, por decir la verdad, que vivan los hombres que dicen la verdad y no se callan de nada, me cortan la cabeza. ¿Puedes entender a Dios? No. 30 años para 6 meses. Estuvo en la cárcel. Y quiero hablarles en esta bendita tarde de 3 personajes, voy a ser corto, que estuvieron en la cárcel. 3 días. Pero 3. Vamos a leer pues cómo no vamos a hablar del capítulo 39, versículo 2 de Génesis. Dice, mas Jehová, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio que su amo, que Jehová, escuchen bien, estaba con él, y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tengo que leerles el 19. El pos y el contra, la felicidad y la tribulación, la abundancia y la escasez. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con él. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amén. Ya he predicado algunas prédicas de José y saben que José fue vendido por sus hermanos por envidia, lo metieron en una cisterna que estaba vacía y lo compraron unos madianitas por 20 monedas de plata. Y lo compró este hombre Potifar. Potifar era un general de Egipto, no era cualquier cosa, general. Y lo cogió y dice que todo lo que hacía José prosperaba. Fíjense el momento de José que ha pasado. Qué angustias, qué dolor, qué decepción, porque ha visto unos hermanos con un mal corazón, ha visto unos hermanos que han sido malos, han visto unos hermanos que han sido injustos, pero Dios lo ha recompensado. Le ha dicho, vete a la casa de Potifar. Y ahora, en la casa de Potifar, hermanos, a José todo lo que hacía prosperaba. Estaba gozando porque tenía de todo y no le faltaba de nada. Pero saben, hermanos, que se levanta una mujer que le acusa de una cosa que no ha cometido. Y como dijo un día, él no se defendió, sino que dejó todo en las manos de Dios. Porque cuando más empeño, escúchame, cuando más empeño ponemos nosotros en guardar silencio, porque no vale aquí la justificación de los hombres, perdonadme, aquí vale la justificación de Dios. Contra más silencio guardaba José, más empeño ponía a Dios en defenderlo. No te defiendas tú.
Esto lo dijo una vez predicando aquí. Deja que Dios te defienda. Y ahora, tú date cuenta, hermanos, qué injusticia. Qué injusticia han hecho con José y lo han metido en la cárcel. Pero dice, pero Dios estaba con él. Y ahora yo le preguntaba a Dios, ¿y cómo puedes permitir eso? Que sus hermanos le metieran en una cisterna y quisieran matarle. ¿Cómo puedes permitir que le acusen de una cosa que no ha cometido? ¿Cómo puedes permitir que sus hermanos le vendieran? ¿Cómo puedes permitir que el copero se olvidara de él? ¿Cómo puedes permitir todo lo que está pasando, José? Y saben, hermanos, esta palabra traigo de Dios para mí y para alguno de aquí. Las peores batallas Dios, ¿sabes a quién se las da? A sus mejores guerreros. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Porque Dios tenía un propósito con José. Y ahora José le meten en la cárcel. Y te voy a decir algo. José, hermanos, tuvo que pasar por el trato de Dios. Tenía abundancia y pasó escasez. Tenía todo y se quedó sin nada. Pero hay un versículo que dice, en todo tiempo alabaré a Jehová, en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en el tiempo de la abundancia y en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la tristeza y en el tiempo de la alegría. Porque te voy a decir algo, José, hermanos, no levantó sus manos, no se sintió ofendido, no se sintió rechazado, no se sintió despreciado. Porque te voy a decir una cosa, el lema es ese, aunque no te entienda, pero sí te obedezco. No sé por dónde están pasando, no sé tu problema, no sé tu dificultad, pero te voy a decir esta palabra. Así como Dios estaba con José, dice su palabra, yo no estoy un día, ni dos, ni un mes, ni 2 meses, ni 6 meses, ni 1 año, ni 10 años. Dios dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero Dios estaba con José en sus momentos trágicos. Porque te voy a decir, porque cuando te des cuenta, cuando comprendas que Dios está contigo, no importa quién se levante en contra de ti. Porque saben, hermanos, una cosa es decir que tú estás con Dios y otra cosa es que Dios lo diga. Estás tú cerca de Dios. Estás tú con Dios. Estás viviendo cerca de Dios. Estás viviendo una vida íntima con Dios. Conoces a Dios. Porque hoy, hermanos, Dios, perdónenme, no está con cualquiera. Él estaba en una cárcel, siendo inocente, pero todo lo que tocaba prosperaba. Y te voy a decir algo, hay veces, hermanos, que sus pensamientos son más grandes y más amplios y más altos y más buenos que los nuestros. Hay veces, hermanos, que nos preguntamos el por qué a mí me está pasando esto. Si yo oro, si yo ayuno, si yo vengo al culto, si yo, escúchenme, soy fiel, pero traigo esta palabra de Dios, no tengo otra. Todos los fieles en Dios tienen problemas. Porque te dirán cosas que Dios, como he dicho, no tiene sentido.
pero tiene propósito. No trates de entender a Dios. Descansa. Ten paciencia, que Él lo hará. Porque miren lo que dice el Salmo 32:2. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Hoy Dios cambia tus planes por los suyos, porque son mejor los planes de Dios que los tuyos y los míos. Porque te voy a decir algo. José tenía un testimonio intachable. Y traigo esta palabra de Dios. Las pruebas de hoy, guárdatela en tu alma, en tu ser y en tu corazón. Las pruebas de hoy serán el testimonio del mañana. Porque hay veces, perdonen hermanos, que queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios no puede cambiarla, porque no hay un cambio en ti. Primero Dios tiene que cambiar tu corazón, porque cuando Dios toca tu corazón, tú tocas el corazón de Dios y las cosas que esperan suceden. Por eso Dios no puede. Hay veces que Dios no puede sacarte de tu problema, de tu dificultad, porque tienes que tener un cambio, porque tienes que acercarte a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo es? Que José estaba en la cárcel y Dios estaba con él y prosperaba. ¿Cómo puedes entender esto? Dicen que le pusieron de jefe. Algo especial, algo tenía José. Pero la prosperidad, perdónenme, viene de Dios. Yo no te quiero hablar de la prosperidad del dinero. Yo quiero hablarte de la prosperidad espiritual. Porque estamos viviendo un evangelio muy malo, muy mendigo, muy escaso. Cuando nuestro Padre tiene abundancia de pan y la prosperidad viene de Dios, hay veces que la riqueza no. La prosperidad, ¿saben lo que da? Humildad. ¿Saben lo que da el dinero? Soberbia. La prosperidad de Dios da felicidad. Mientras el dinero, perdónenme, ¿saben lo que te da? Te hace un desconfiado y a veces hay gente que se vuelve un ansioso. La prosperidad bendice a otro, pero la riqueza nos reprime. La prosperidad da vida, mientras la riqueza da avaricia. La prosperidad produce agradecimiento. Amén. La prosperidad en Dios produce engrandecimiento. Mientras la riqueza, ¿saben lo que produce? Engrandecimiento. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es engrandecerte tú. Pero te voy a decir algo. José sin nada, pero tenía a Dios. Amén. Lo vuelvo a decir, José sin nada, pero tenía a Dios. Amén. Había un hombre en la Biblia, tenía todo. Todo. Rey de Israel. Rey de Israel. Tenía el manto, la corona, el cetro, suyo. Tenía el palacio, tenía la fama. Tenía ganado, tenía oro, tenía plata. Pero ¿saben lo que Dios? Pero ¿saben lo que Dios hizo?
dice la palabra del Señor, le desechó. ¡Le desechó! ¿Por qué? Por desobedecer. Señor. Porque escúchame, este hombre tenía todo, pero le faltaba todo. Puedes tener todo en la vida, todo, pero si te falta él, no tienes nada. Como dijo el rey David, más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Les digo algo, y se lo digo de corazón. Prefiero estar en una cárcel, pero con Dios, y no en un palacio teniendo todo como Saúl. Porque te voy a decir algo. No sé en qué tipo de cárcel estás. Hay muchos tipos de cárcel, sin barrotes, pero lo principal es que Dios esté contigo. Hay cárceles de escasez, hay cárceles de problemas, hay cárceles de enfermedad, hay cárceles de amargura, hay cárceles de conflictos, hay problemas que no llegamos al fin de mes, hay veces que no tenemos coche, hay veces que la luz no la cortan, hay veces que no tengo para comer, pero lo principal es que Dios esté con nosotros. Porque Dios no premia el éxito de las personas. ¿Saben lo que premia a Dios? La fidelidad. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y ahora? ¿Qué proceso ha llevado? Ha tenido que pasar por la culpa, por el fracaso, por la tristeza, por el olvido, por la injusticia, por la soledad, por la discriminación. Pero alguien se acordó de él. El copero, saben ustedes la historia. Pero me llama la atención una cosa. Que Dios tenía un propósito. ¿Y saben lo que pasó? Que salió de la cárcel. ¿Cómo salió? ¿Sabes cómo salió? Con más gloria y con más honor. ¿Y sabes cómo salió José de la cárcel? De la vida, de la muerte pasó a la vida, de la abundancia a la escasez, de la humillación a la exaltación, de la servidumbre al poder, de no tener nada a tener todo, y de ser un humilde pastor a ser gobernador de una nación. ¿Entendemos a Dios? No, fue una injusticia, pero fue un propósito para que José entrara en Egipto. Después de una cárcel, un trono. Pero hubo otra cárcel, la peor cárcel que pudo haber. En el calabozo del más adentro. Dos hombres que han hecho una cosa buena. Han predicado la palabra del Señor y han ido y han liberado a una niña que estaba poseída. Ahora los han cogido los alguaciles y los han metido, escúchenme, en la cárcel del más adentro. Ahora hago una pregunta. ¿Han hecho una cosa buena? Pero han recibido una cosa mala. ¿Los podía haber Dios librado? Sí, los libró un poco más adelante, pero tuvieron que pasar por ahí, porque hacía un propósito. Y te voy a decir, ¿saben lo que era la cárcel del más adentro? Era una cárcel llena de humedad, una cárcel tenebrosa, una cárcel, hermanos, lo peor que podía haber, donde
era oscura, donde no había ventana, donde no se podían ver. Los azotaron, hermanos, los humillaron, los flagelaron. Pero te voy a decir algo, no solamente, sino también en las manos, hermanos, cuenta. También en los pies, hermanos, les pusieron unos cepos. Estos cepos, hermanos, leí el otro día, que eran insostenibles, que no se podían mover. Pablo y Silas habían sido azotados, escúchense, al estilo romano. Pablo y Silas estaban azotados injustamente, doloridos, encarcelados. Pudieron quejarse, pudieron pedir justicia, pero no levantaron sus manos contra Dios y no se quejaron, porque no puedo entender esto, Dios. Como José, le metes en una cárcel y después de una cárcel viene un trono, pero no puedo entender cómo Pablo le metes en una cárcel y como vamos a ver, luego sale de esa cárcel y unos versículos más adelante. ¿Saben lo que dice? A través de muchas pruebas y de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Porque este camino no es para cobardes, este camino es para valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Mire, en la presencia de Dios, en mi iglesia puedo abrir mi corazón. He entendido y he comprendido. Y Dios me hablaba, no está aquí el José. El otro día, no sé si era a las 12 de la mañana o la 1:30, le mandé unos WhatsApps. Porque puso un estado. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Tú has visto una queja de Pablo y Silas? Empezaron a adorar, empezaron a glorificar. Empezaron, perdonen, soy muchoso. A lo mejor cantarían este coro, todo va bien, todo va bien. No hay un pero, porque vivimos un evangelio de mucha queja. Y yo soy el primero en quejarme. Pero tenemos que valorar y ser agradecidos a Dios. Porque te voy a decir algo. Tenemos que aprender una lección. Y la lección es sufrir sin quejarnos. Porque te voy a decir, quejarnos menos y agradecer más. Quejarnos menos y agradecer más. Basta de quejarnos. La vida es cruel, es mala, es injusta. Pero te voy a decir algo, como he dicho, la vida solamente, ¿sabes quién? Tiene que haber adoración y gratitud. Porque tienes que valorar lo que tienes y no llorar por lo que no tienes. Quejarse, hermanos, ¿saben lo que es? El pasatiempo de los incapaces. Las quejas, perdone. ¿Saben lo que es las quejas? Hay quejas sobre lo que no tienes. Y saben lo que tengo aquí, una frase: las quejas sobre lo que no tienes te impiden disfrutar de lo que ya posees. ¿Por qué no valoras tu casa? ¿Por qué no valoras tu familia? ¿Por qué no valoras la ropa que llevas? ¿Por qué no valoras los zapatos que llevas? ¿Por qué no valoras, escúchenme, que no te falta un cachico de pan? ¿Por qué no valoras que tienes un coche pero malo? ¿Por qué no valoras que tienes una casa buena malo? ¿Por qué no valoras que comes bien o comes mal pero no te falta? Porque tenemos que valorar, tenemos que ser agradecidos.
Porque la gratitud a Dios es riqueza. Pero la queja, ¿sabes lo que trae? Pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú te quejas, te estancas. Pero cuando tú eres agradecido en Dios, ¿sabes lo que haces? Avanzas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las quejas son, ¿sabes lo que es? Las palabras de las quejas, de las derrotas, donde, escúchenme, donde no hay queja, perdónenme, me dejan sensible, donde no hay queja, donde hay queja, no hay bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y acabo ya, ¿vale? Pablo y Silas han cogido y se han abierto las puertas. Pero, ¿saben, hermanos? No lo voy a pasar, pero lo voy a decir. El terremoto, hubo un terremoto, dice que se sacudieron, pero si usted se da cuenta, no murió nadie, no se derrumbó nada, no se cayó nada. Solamente se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas. Porque hoy, otro día hablaremos, hoy hay ataduras que Dios quiere quitar y abrir las puertas que tenemos cerradas. No saben por qué, hermanos. Porque hoy hay poca adoración. Hay poca adoración. Hay poca comunión. Hay poca entrega. Y voy a acabar ya. ¿Saben lo que se soltaron? Las cadenas. Y aquí tengo, pero no quiero pasar. ¿Y saben cuál fue el propósito? El propósito es, hermano, de que este carcelero se quería quitar la vida. Y le dijo, no te mates. No te mates. No te mates. Que hoy vas a ser salvo. ¿Y saben lo que pasó? Que este hombre aceptó al Señor. Escúchenme, les curó las heridas, le llevó a su casa. Y el propósito era que se convirtiera este Señor. Que a través de este Señor, esta familia. Y al final de esta familia, otra familia. Y después de esta familia, otra familia. Y después de esta familia, otra familia. ¿Y saben lo que se fundó? La primera iglesia, llamada Filipo. Una injusticia, pero un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y acabo. Pedro y Jacobo. Pedro y Jacobo. Esto no sé si es para alguien de aquí. Han predicado la palabra del Señor también. Los dos eran discípulos. Los dos habían estado con el Maestro 3 años y medio. Los 3 habían visto milagros. Los 3 habían estado al frente. Pero fíjense, hermanos, cogedores, y dice meterlos en la cárcel. ¿Y saben lo que le pasó a Jacob? A Jacobo, perdón. Le cortaron la cabeza. Pero a Pedro le metieron en la cárcel. ¿Y cómo podemos entender? A ver, hermanos, a mí no puede explicar. Nadie. 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 Nadie puede entender a Dios. Es doloroso, porque se preguntarían su familia de ellos y dirían, ¿cómo a este lo has permitido y a Pedro lo has dejado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué has hecho esto? Pero lo que más me ha llamado la atención, hermano,
Es que Pedro oía, que lo decía, dice la palabra, pero la iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia ya sabía que Jacobo había muerto, pero Pedro estaba en la cárcel. Y dicen, hermanos, que lo ataron con cadenas. Pero esto es lo más fuerte, que le pusieron 16 soldados alrededor. 16 soldados alrededor. Pero dice la palabra del Señor, pero Pedro dormía. Pedro no estaba orando, no estaba predicando, no estaba profetizando. ¿Cómo puede ser que se ha enterado que Jacobo ha muerto? Que él va a morir de Capernaum. ¿Por qué? Sin embargo, ustedes si vienen conmigo a Getsemaní, tuvo un sueño, pero ese sueño era de pereza. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿no has podido orar una hora conmigo? ¿No has podido orar una hora conmigo para que no entres en tentación? Porque hay dos clases de sueños, el de la pereza y el de la confianza en Dios. ¿Tú confías en Dios? Y ahora Pedro estaba durmiendo. Hay veces, hermanos, perdónenme, a mí me ha pasado, hay veces que nos cuesta dormir ante una dificultad, ante un problema, ante una tribulación, ante una pérdida de un ser querido, ante una situación emocional. Es muy difícil, hay veces, perdonen hermanos, hay gente que toma pastillas, hay gente que sufre de insomnio, hay gente, hermanos, que lo está pasando muy mal. Pero traigo esta palabra de Dios. Confía en Dios. ¿Saben, hermanos? Lo que hacía Pablo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en ti vivo confiado. Confía en Dios, que es el único que te puede ayudar, que te puede levantar, que te puede sostener. Es el único Dios. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. No te quejes más. Alábale y glorifícale. ¿Y saben por qué Pedro estaba tan a gusto durmiendo? Porque tenía la promesa de Dios. ¿Y dónde lo dice? En Juan 21, capítulo 18. Le dijo, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevaré donde yo quiera. Tenía la promesa de Dios y el propósito de Dios de que Pedro fue un hombre usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El hombre, un minuto me queda. El hombre es injusto, pero Dios es justo. Finalmente, la justicia de Dios triunfa. ¿Saben lo que fue la cárcel de José? Fue una cárcel de integridad. La cárcel de Pablo y Silas fue una cárcel de adoración y alabanza. Y la cárcel de Pedro, ¿saben lo que fue? Una oración de intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecer. Fuerte el aplauso y que Dios bendiga.